Chiquillos, ¿me escuchan? Pueden escribir por el chat. ¿Quién es el quemadito? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Martín? Ahí está, recién bañado. ¿Cómo es? ¿Quién es el quemadito? Samuel. ¿Cómo? Dun, 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 dun.
Chiquillos, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya. ¿Me oyen? Falta la mitad del curso. Faltan todavía. Vamos a esperar un ratito. Mira, puedo reaccionar. ¿Cómo? Puedo reaccionar. Sí, pues. Levantar la mano, aplaudir. Grabar. Wow. Mira, puedo chequear ahora. Sí, pues. Ahí les voy a explicar más o menos, o sea, cómo nos vamos a comunicar. Porque si hablamos toda la vez no nos vamos a entender. Ujú. Ahí cuando uno habla se pone en la pantalla. Sí, pues. Como prioridad. Las prioridades. Cuidado. De hecho, Qué miedo. deberían sacar la cámara. ¿Usted cree? Sí. Escúchenme mejor. Tarde. Porque si no va a ser mucha conexión. Ya, entonces voy a detener el video. Ahí me fui. Coño. Buena, loco. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vemos? 2, 4, Estamos 6, 8, 10, Igual buena. 12. Nos vemos. Esperemos unos 5 minutos más y empezamos. Somos los que somos. Oiga, profe, pero aunque no haya video de cámara, aunque uno hable, igual se pone la imagen. Sí, pues, pero Así yo estoy hablando es lo mismo. de lo que consume, la calidad de conexión que hay. Oiga, profe, grave. Hable un poco, grite. Aló, aló. Ah, bueno, ahora sí. Pero buena, lo arreglé, conchetumare. Ya, estamos dados. ¿Alguien que no me escuche? Tienen No. que salirse, cabros, tienen que salirse de la reunión y después volver a meterse. Me huevo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, brother? Estoy aquí cambiándome de ropa mientras estamos en una reunión de colegio de pana. Como debe ser, ¿no? Por... Uno levantándose recién, el profe quiere hacer clase, hermano, nada que ver. Sí, pues, hermano. Ah, que sí. Y ahora ya vamos a sentar en mi 10, 9, cuchitril. 12.
Estamos listos para entender la clase, ¿sí o no? No se debe. Necesitamos un cuaderno. No. Presente. Ya. Profe, voy al baño. Oye, ayer casi todos dijeron que se iban a conectar, ¿o no? No, bueno. Sí, más o menos, ¿cuánto hay? Somos 4, ¿no? No, pero si están conectados, pero mira, está la Constanza, está la Ángela, está la Dania, está el iPhone de Francisca, está la Melissa, está la Rocío, la Oh, Yair. no había callado. Sí, pues, no, pero no tienen puesta la cámara ni el... Sí, pues. No había callado, no. Yo no sé cómo cambiarle el nombre. iPhone de, iPhone de Francisca. El teléfono me puso ese nombre, po. Pero tenéis que ponerte en configuración, pues, pa. Oye, Samuel, la Cata Díaz no puede escuchar. ¿Cómo lo Ya, hiciste? Cata. No Yo te me tuve que escucha, po. salir de configuración. Ah, chucha. Tienes que salirte. Pero dígale usted, po. Tiene que Ahí. salirse tiene que salirse de la reunión, tiene que meterse en configuración y activar el audio y el sonido desde las configuraciones internas. Ya, Después se tiene que volver a meter y ahí tiene cuando le salga activar audio, tiene que activar el audio. Eso. ya. La Dania dijo que le iba a decir. Juan que creó la aplicación. Diseñador. Juan que es desarrollador. Ya. Minecraft, el culiao, bueno. Se Creo que sabe ese es todos un- los conjuntos de reacción. Juan quizás un server. Después de esto nos movemos a Minecraft, ¿no, profe? Vamos a Claro. jugar uno Su Warzone. PvP. Un Warzone al toque. Sale su Warzone, sale su Apex. Su Warzone. El Emilio ya escucha. Bueno, ahí está el Emilio llegando. Recuerda que el Emilio es la tecnología humana. También es desarrollador. Sí. Nos está sacando todos los datos. Oye, a mí se me va a cargar el celular, profe, así que haga la corta. ¿Será mi problema? Oh, Ah, mira, más que están hola. cortando, ¿eh? La bola del profe, loco. Ya, profe, empiece. ¿Sabes qué me va a costar, loco? ¿Puedo escuchar la clase acostado, profe? Sí, pues, obvio. Profe, quiero empezar. Cagado, frío. Ahora, estoy ahí ya. La Cata ya escucha, así que ahora. A ver, somos 2, Ya, po. No sé una 4, partida, 6, 8, 10, 12, 14. Ya. Ya, chiquillos. Ahí el Agustín dice que está conectando con el audio. Esperémoslo para que nos escuche y ahí empezamos. Sí, pues, no hay problema. me gustaron nomás. Bueno, Quizás le pasa lo mismo. Cacha, ahí tengo desactivado el video. Para activar el sonido, pues. no me da foto de perfil, hermano. La cagó, ¿no? Soy Sí, yo, hermano, le sacaste. peladito. Ya, Soy yo, chiquillos. peladito. Vamos a empezar, ¿no? Porque si no, se nos va a Sí, ir dele toda la nomás, hora. profe. Ya, Póngale. Póngale. lo que sí, miren, al lado ahí está el chat, ¿ya? Yo voy a estar compartiendo la pantalla y voy a estar mirando el chat. Si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga por ahí, que no hablando por el micrófono, porque si no, no nos vamos a entender, ¿ya? Y lo otro, si pueden desconectar las cámaras, mejor para la calidad de conexión, ¿ya? Sí, yo la tengo desconectada, ya no se preocupe. Ya. Vamos a ver. Espérenme un poquito. ¿Qué pasaron, cabros? Buena. Buena. Ya, yo los voy a silenciar a todos. Chao. La ola del Sí, profe. pues, La sí. veo la vida. Salí de la Y reunión. la pregunta, Las preguntas por el chat, chiquillos, ¿ya? ya, el viejo pesado. Ya. F. Ya, póngale nomás, no hay problema. Aquí nosotros la hacemos de oro. Ya. ¿Ven
¿Logran ver aquí o no? Sí, po, yo sí veo. ¿Al proceso de admisión a la universidad? Eso. Exactamente. Sí. Sí, dele nomás. A Estamos ver, cortita. espérame un poquito. Que quiero ver el... Chuta, ¿y cómo pongo el...? Acá está. Ya, el chat, ¿ustedes lo ven? Sí. ¿Ven el chat también? Eh, O sea, pero como desde mi pantalla. desde No. su pantalla creo que no. Yo Ah, me ya. tengo que meter, o sea, manualmente. Ah, ya, perfecto, ya, ya. Si alguien quiere decir algo, por el chat, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Proceso de admisión a la universidad 2021-2022. Obviamente a ustedes les corresponde el 2021, ¿ya? Se supone que siempre se habla del proceso de admisión porque es el año que ustedes ingresan a la universidad, ¿ya? Aunque den la prueba este año, aunque hagan muchas cosas este año 2020, el próximo año donde culmina este proceso, por eso se llama proceso de admisión a la universidad 2021, ¿ya? Algunas cosas a considerar que son súper importantes. Primero, los procesos de admisión 2020-2021 van a ser considerados como los procesos de transición. Eso yo creo que ya todos lo saben, eh, porque se acabó la PSU y bueno, por varias cosas más. La información oficial es muy escasa para ambos procesos, ¿ya? O sea, todavía no sale nada demasiado claro. Ni siquiera, como en el tercer punto dice, aún no hay fecha publicada para las pruebas de este año, ¿ya? Lo único que está publicado son los 2 temarios de las pruebas obligatorias, ¿ya? Matemática y competencia lectora. Quizás. Otras cosas que se saben es que la prueba de historia y la prueba de ciencia también van a estar, seguro, ¿ya? Al parecer Quizás. serían las mismas pruebas que antes, ¿ya? Las nuevas pruebas apuntan a habilidad y competencias más que a los mismos contenidos o conocimientos, ¿ya? La nueva prueba tendrá una ponderación menor que la PSU, bajando del 50% al 30% mínimo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Después, más adelante se lo voy a explicar. El NEM y el ranking pasan a tener una mayor importancia para ingresar a la universidad. O sea, todo lo que ustedes están haciendo o ya hicieron desde primero a cuarto medio empieza a importar mucho más que años anteriores. Antes, no sé, muchos años antes, uno le podía ir muy mal, por ejemplo, en el colegio, pero si sacaba una buena PSU, el ingreso a la universidad era más fácil también, ¿ya? Y por último, se aumenta un 20% el ingreso especial para la universidad. Esto también es importante, que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Los ingresos especiales tienen que ver con cuando yo no doy la PSU, ¿ya? O cuando el puntaje de la PSU no es lo más importante para ingresar a la universidad. Y por último, los alumnos de buen desempeño en el colegio no van a necesitar un puntaje mínimo para postular. Anteriormente, el puntaje mínimo, o sea, es necesario que tener un mínimo de 450 puntos o 500 puntos para recién poder postular. Si no obtenía ese puntaje entre el lenguaje y matemática, yo simplemente no podía postular a ninguna carrera. Ahora eso se bajó y además los alumnos de mejor desempeño en el colegio ya ni siquiera lo van a necesitar ese puntaje, ¿ya? Eso también pasa a ser un ingreso especial que también lo vamos a ver más adelante. Esto es como lo más general de las noticias que han salido, ¿ya? Ahora para este nuevo proceso. Ya, avancemos. Vamos a detallar hartas cosas. Prueba de transición, el NEM, el ranking, las ponderaciones e ingresos especiales, proceso prueba postulación, puntaje de corte, puntaje mínimo, arancel real, arancel de referencia, becas, crédito y gratuidad. Todo eso está en este PowerPoint, ¿ya? Obviamente hay ciertas cosas que no están tan detalladas como es becas, crédito y gratuidad, porque eso necesita mucho más profundización para que quede claro, ¿ya? De todas maneras, algo se dice para que ustedes ya vayan teniendo conocimiento respecto a estas cosas. Ya, algo súper importante, bueno, que ya se los dije en realidad, pero cabe destacar que los elementos que se presentan a continuación están en base a los años anteriores y podrían variar de acuerdo con los nuevos cambios que implementa el DEMRE durante los años 2020 y 2021. O sea, todo está hecho en base a los procesos anteriores
y probablemente durante el año hayan cosas que vayan a ir cambiando, ¿ya? Yo creo, una opinión más personal, que estos cambios van a ser menores, sobre todo por lo que está pasando. Tampoco creo que el DEMRE esté dispuesto a cambiar mucho como ya está, por todo lo que se está perdiendo, y bueno, porque cambiar igual genera ruido en todo, sobre todo en ustedes que son los que van a dar los que van a estar en todo este proceso, ¿ya? Ya, empecemos. Prueba de transición. Como ya se presentó, de este año ya no se tomará la PSU, va a existir una prueba de transición que será el primer acercamiento a la llamada prueba de acceso. En el caso de que ustedes, por ejemplo, no participen en este proceso, el próximo año, para el proceso de admisión 2022, va a haber otra prueba de transición muy similar a la de este año, pero si ustedes, por ejemplo, ya en estos próximos 2 años no entran, ya para el proceso de admisión 2023, es decir, dar la prueba del 2022, va a existir otra prueba, una prueba que se va a llamar de acceso, ¿ya? También hay que decirlo porque uno nunca sabe si es que van a participar en esos procesos también, ¿ya? Principales características de esta nueva... A ver, espérame. Principales características de esta nueva prueba. ¿Ya? De todas maneras, esto también está especificado en los PPT que le envié a cada uno de ustedes, que eran de la prueba de matemática y de la prueba de competencia lectora. ¿Ya? Lo más importante, general, es que ya hay 65 preguntas, de las cuales 5 serán experimentales, lo mismo que había hasta ahora, que antes eran 80 y se revisaban solamente 75. Se toman como referencia los objetivos de aprendizaje de séptimo básico a segundo medio, más los de tercero y cuarto medio, o sea, todo lo que ustedes han visto desde séptimo básico hasta cuarto medio. En la prueba de matemática hay una cosa súper importante, sí, aparte de los ejes temáticos, que es lo mismo de antes, cada pregunta puede tener 4 o 5 alternativas, ¿ya? Eso es lo que está publicado oficialmente. Hasta ahora habían dicho de que, o sea, hasta ahora la prueba siempre había sido de 5 alternativas como respuesta, pero se incorpora de que algunas preguntas pueden tener solamente 4 alternativas, ¿ya? Y además se baja el número de preguntas de suficiencia de datos, ¿ya? Esas que son una por sí sola, 2 por sí sola, etc. En competencia lectora se consideran los ejes lectura de séptimo básico, segundo medio y comprensión de tercero y cuarto medio. Y hay preguntas específicas de vocabulario. Bueno, como les decía antes, también para más información, ver el PPT de cada prueba que yo le envié a cada uno de ustedes ayer, ¿ya? NEM. Creo que una de las cosas más conocidas por ustedes es la sigla para describir el promedio de nota de enseñanza media, y se obtienen sumando todos los promedios finales de las asignaturas cursadas de primero a cuarto medio. Desde el proceso de admisión 2014, el NEM se calcula con 2 decimales, y por lo tanto no se aproxima como en procesos anteriores, ¿ya? Esto también es importante porque el cálculo del puntaje del NEM varía hasta con la centésima, ¿ya? O sea, 2 decimales. Desde este año el NEM comienza a tener mayor relevancia para las ponderaciones. Aquí hay una tabla de conversión, ¿ya? Como les decía antes, es con 2 decimales. Aquí yo solamente les puse con 1 decimal para que tengamos una referencia y se vea, ¿ya? Si lo ponía con 2 decimales iba a ser gigante, pero por ejemplo podemos observar que si alguien tiene promedio NEM un 5-6, por ejemplo, este año su puntaje va a ser 538 puntos, ¿ya? Por ejemplo, si tiene un 5-2, este año va a ser 449, pero el próximo año, el 2022, va a ser 447 y el 2023 445. La diferencia es mínima, pero igual hay que considerar ese pequeño cambio, ¿ya? Chiquillos, les vuelvo a decir, si es que alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosa, escríbanme por el chat. Yo estoy atento al chat para que les pueda resolver la duda, ¿ya? Cualquier cosa. ¿Estamos claros hasta ahí? Supongo, ¿cierto? También pueden poner en el chat sí, o lo Sí, que sea. estamos todos ready, no se Ya, preocupe. perfecto.
Ya. Se Sigo. puso bellaco. Ya, el ranking. El ranking es un poquito más complicado de explicar y yo creo que aquí varios también tienen bastantes dudas con cómo calcular el ranking, qué es el ranking, etc. ¿Ya? El ranking es un puntaje que expresa la posición relativa del alumno con referencia al rendimiento de su colegio. Por ejemplo, es como que si el colegio hace los enmarca en ciertos promedios de nota, y con respecto a esos promedios de nota, yo me ubico en algún lugar, ¿ya? Y ese lugar es el que a mí me va a dar un puntaje. Se lo voy a explicar con pera y manzana, ¿ya? ¿Cómo se calcula el ranking? Se necesitan dos informaciones importantes. Primero, la información del estudiante y segundo, la información del contexto educativo. ¿Ya? Dos cosas importantes. La información del estudiante es súper simple porque es lo mismo que el NEM. Para cada estudiante se obtiene el promedio acumulado en cada contexto educativo. Esto se define como el promedio de la nota de la totalidad de los cursos realizados en forma consecutiva por el estudiante del mismo contexto educativo. ¿Ya? Quizás la explicación ahí no es la más fácil, pero lo quise copiar tal cual como está explicado desde el DEMRE, ¿ya? Al final lo que dice ahí es el NEM, la información del estudiante es el NEM. Información del contexto educativo, ¿ya? Y aquí hay un tema un poquito más complejo, ¿ya? Se necesita ubicar alumnos dentro de un contexto que es por esto que se genera una población de referencia. Dicha población serán las últimas 3 generaciones anteriores a la del estudiante del curso de egreso. ¿Ya? Para generar este contexto necesitaremos dos valores característicos. El promedio de notas del contexto educativo, que es el mínimo, y el promedio máximo de las notas del contexto educativo, que es el máximo, como lo dice ahí. ¿Ya? El promedio de notas del contexto educativo son todos los promedios de todos los estudiantes de las últimas 3 generaciones. ¿Ya? Por ejemplo, a ustedes que son generación 2020, del colegio se saca las notas del 2019, las notas del 2018 y las notas del 2017, ¿ya? De los últimos 3 cursos que estuvieron en el colegio. De esos promedios de curso, se vuelve a sacar un promedio entre esos 3 promedios. No sé si me entienden, pero por ejemplo, el 2019, el curso, por ejemplo, mi curso del año pasado tuvo un promedio, no sé, no me acuerdo, pero voy a inventar, por ejemplo, un 5,4. El 2018, un 5,5. Y el 2017, un 5,6. Entonces, entre esos 3 promedios se saca un nuevo promedio con esas 3 notas y se llega a una nota que es el promedio de notas del contexto educativo. ¿Ya? Ese es el mínimo. Después, el promedio máximo de la nota del contexto educativo se hace algo muy similar, pero con las mejores notas del curso. Por ejemplo, el año pasado, no sé, pues la Carla Díaz tenía un 6,7 promedio. Era la mejor del curso. Después del 2018, otro alumno o alumno tenía un 6,6 de promedio y hace 3 años otro alumno o alumna tenía un 6,5, ¿ya? Y el promedio les dio un 6,6, por inventar algo, ¿ya? Entonces, dando este ejemplo, tenemos un 5,5 como mínimo y un 6,6 como máximo, ¿ya? Aunque yo ahora lo hice con un solo decimal, ambos valores, estos dos valores, se calculan con 2 decimales y sin aproximación. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro ahora. El ranking de notas por contexto educativo se calcula como una bonificación al puntaje NEM. Y esto es súper importante, que lo vean como una bonificación al puntaje NEM. O sea, el ranking en ningún caso, jamás, nunca puede ser menor al NEM de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, si mi NEM es 425, mi ranking es de 425 o superior, ¿ya? Supongamos que el promedio de las 3 generaciones anteriores fue 5,43, que pareció a lo que les decía yo. Y el promedio máximo de las 3 generaciones anteriores fue un 6,56, ¿ya? Existirán 3 posibilidades: tener un promedio igual o inferior a 5,43, es decir, bajo el mínimo,
tener un promedio entre 5.43 y 6.56, es decir, estar en el medio, o por último, tener un promedio igual o superior a 6.56, ¿ya? Que es arriba del máximo. ¿Ya? Son las tres posibilidades. En los ejemplos, voy a hacer con todas las posibilidades. Si tengo un promedio 5.10, como es un promedio inferior al promedio del contexto educativo, el puntaje va a ser el mismo que el NEM. ¿Ya? Por la tabla que revisamos hace un rato, es azul, sería 426. ¿Ya? Es decir, mi NEM sería 426 y mi ranking también sería 426. ¿Ya? Si tengo un promedio 5.40, como también es un promedio inferior, pasa exactamente lo mismo. El puntaje será el mismo que en el también. Por la tabla anterior también sería 495, por lo tanto mi ranking también sería 495. ¿Ya? Estos son los dos casos que estaban por bajo el promedio mínimo. Si tengo un promedio de 5.45, ¿se acuerdan que el promedio era 5.43? Este es un promedio mínimamente superior al promedio del contexto educativo, por lo que debe ser mayor al puntaje NEM. ¿Ya? El cálculo es más complejo de obtener, pero se realiza de manera lineal, poniendo como mínimo el promedio del contexto educativo y como máximo el promedio máximo del contexto educativo. En este caso el puntaje sería 507 y el NEM es de 506. Como es un promedio mínimamente superior y el NEM era de 506, hay una bonificación de un punto. ¿Ya? Este punto es muy poco, o sea, es casi no se considera porque el promedio que tiene es prácticamente el mismo que el mínimo. ¿Ya? Pero, avanzo, si tengo un promedio de 5.85, ya aquí son prácticamente 4 décimas más, vayan a ir al puntaje. En este caso el puntaje sería 630 y el NEM es de 592. Por lo tanto, hay una bonificación de 40 puntos, que ya empieza a ser más clara, más significativa. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque ya está un par de décimas más arriba del promedio. Si tengo un promedio 6.37, ya es mucho más que el mínimo, se acerca más al máximo, que era 6.56. En este caso el puntaje sería 828 y el NEM es de 704. Por lo tanto, aquí hay más de 100 puntos de bonificación que me entrega el ranking. ¿Ya? Por eso es importante tener una nota, un promedio más arriba del general de las generaciones anteriores. ¿Ya? La bonificación aquí es muy significativa porque se aleja mucho del promedio y se acerca más a los promedios máximos. Y por último, la última opción es que si tengo un promedio igual al máximo o superior, el puntaje va a ser también el máximo, es decir, 850. ¿Ya? Aquí hay un pequeño gráfico que explica, no sé si todos lo van a entender, pero que explica todo lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? En la línea roja está el NEM, en la línea azul está el ranking. Es decir, desde el promedio mínimo, donde se separan la línea azul y la roja, empieza la bonificación. Antes el NEM y el ranking eran iguales. Cuando se empiezan a separar, el ranking empieza a ser superior hasta llegar a los 850 puntos. Y si estoy por sobre el máximo, del promedio máximo, todos los que están sobre también van a tener 850 puntos. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con esto? No es tan fácil de entender, pero ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Todo ready. Ya. ¿Alguna duda? Vamos bien. Vamos bien. ¿Todo bien? Estamos preparados. Sigamos. Ahora, otra cosa súper importante. En la ponderación de ingresos especiales a la universidad. ¿Ya? El ingreso a la universidad está completamente relacionado con este tema. Las ponderaciones son los porcentajes que la carrera a la cual se postula exige por cada puntaje. Todo esto resulta en un puntaje de postulación que se llama puntaje ponderado. ¿Ya?
Pero no es la única forma de ingreso. Las universidades también tienen distintos programas para los ingresos especiales. Desde este año el porcentaje de ingresos especiales subió de un 15% a un 20%. En la zona extrema un 25%. A nosotros no nos toca eso porque no somos zona extrema, pero igual, pues, si alguien se quiere ir a Punta Arenas o se quiere ir a Coyhaique que estudiar, no sé, tienen un 25% de estudiantes con ingreso especial. ¿Ya? Esto también es importante porque los ingresos especiales, bueno, ya los vamos a ver, son buenas alternativas. ¿Ya? Veamos. Ponderaciones. Vamos a ver un ejemplo de ponderaciones. Supongamos que quiero estudiar Derecho en la Universidad de Valparaíso. ¿Ya? La Universidad de Valparaíso, en su página, por lo menos para el proceso anterior de las ponderaciones 2020, pide lo siguiente: 10% de NEM, 25% de ranking, 25% de lenguaje, 25% de matemática, 15% de ciencia o historia. ¿Ya? Yo creo que esto va a cambiar, pero tampoco creo que vaya a cambiar así radicalmente. Si va a sufrir cambios, va a sufrir cambios menores. ¿Ya? Supongamos que ya tenemos todos nuestros puntajes y son los siguientes. En el NEM, 603, es decir, un 5,9 de promedio, ya para que alguien que tiene más o menos ese promedio se vaya ubicando. El ranking, 633. Lenguaje, 660. Matemática, 523. Historia, 642. ¿Ya? Estos puntajes que están acá no son malos, ¿ya? O sea, son puntajes que están ahí de la media hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué estaríamos obteniendo? ¿Y cómo se calcula también? El NEM, como es un 10%, se calcula mi puntaje, 603, lo multiplico por 0,10 y eso me va a dar un número. Y así lo hago con todos los puntajes que me exijan, con el ranking, lenguaje, matemática, historia, con todo. ¿Ya? 633 por 0,25 el ranking y así. Todo esto me van a dar unos numeritos y esos numeritos finalmente se suman. Cuando yo hago esta suma, el resultado que me da es el puntaje ponderado. ¿Ya? Este puntaje ponderado, 610 puntos, es con el cual yo postulo a la Universidad de Valparaíso en la carrera de Derecho. ¿Ya? Es algo súper específico. Nadie más o muy... este puntaje ponderado es personal, ¿ya? No es algo general. Por ejemplo, si alguien tiene mi mismo NEM, va a ser muy difícil que tenga el mismo puntaje ponderado porque son 5 las pruebas que se consideran para tener este puntaje ponderado. ¿Ya? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Lo habían visto esto? No. ¿No? ¿Lo entienden, chiquillos? O sea, sí, Yo sí, más o sí, eso se menos, sí, entiende de lo nomás. yo había agachado esa Está cuestión bueno. antes. Ya. Está bueno. Chiquillos, porque esto es súper importante. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto tienen que tenerlo claro, bueno, desde ya empezar a hacer el ejercicio. Yo les recomiendo que lo empiecen a hacer desde ya, si ya tienen una universidad vista, ya tienen una carrera más o menos vista también, vayan, vean las ponderaciones que se han pedido anteriormente, en el año anterior, las universidades todos lo tienen, y vean más o menos con sus puntajes actuales, con el NEM, el ranking, y haciendo una proyección para las pruebas de lenguaje, matemática, historia y ciencias también, cuál sería el puntaje ponderado. Y además, vean también el puntaje de corte, ¿ya? ¿Por qué? Eso también les va a decir cuál va a ser el mínimo que ustedes deberían sacar en cada prueba para lo que viene, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es el puntaje mínimo y todo eso. Una última cosa. En este ejemplo, la suma de las pruebas tiene un 65%, la prueba de lenguaje, matemática, ciencia o historia, ¿ya? Que desde este año se espera sea mucho menor, porque el año pasado el mínimo eran 50% que tuviera. Este año es 30%. ¿Qué quiere decir eso? Esa suma, que el NEM y el ranking van a tener más importancia, ¿ya?
¿Alguien tiene el audio activado? Porque me está rebotando mi voz. Yo lo acabo de aprender. Ya. Acá estoy. Ah, ya sé que... Ah, maltrato Claro. infantil, conchetumare, Claro. tío. ¿Qué pasa? Ahí estaba. Maltrato infantil. Eso era, pues, compadre. Ya, ya. Voy a tratar de seguir. Ya, voy a ver otro ejemplo. Este es de medicina en la Universidad de Chile. ¿Ya? En la página de la Universidad de Chile las ponderaciones que piden son las siguientes. Nota de enseñanza media un 10%, ranking de notas 20, lenguaje y comunicación 10, matemática 30% y la prueba de ciencia un 30% también. ¿Ya? De nuevo, aquí ya los puntajes parecieran ser un poquito mejor. Tiene un ranking o sea, un NEM de 732, un 6,5, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Entonces, si hacemos el mismo ejercicio, el NEM en 10%, el ranking en un 20%, llegamos a que el puntaje ponderado es de 744, ¿ya? Vean, aquí el NEM es de 6,5, el ranking 825, lenguaje 643, matemáticas 715, ciencia 758, o sea, puntajes realmente muy buenos. Pero puntaje ponderado es 744 y el puntaje mínimo en esta carrera es de 791. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, con excelentes puntajes, el puntaje ponderado sigue estando 50 puntos por debajo aproximadamente. Por lo que es muy difícil llegar a estudiar, por ejemplo, medicina en la Universidad de Chile. It's hard, bro. Hay que ser súper dotado, qué weón, mano, ni Algo cagando. así. Ya, Hay que chiquillos. ser entero. Esto también se los digo para que ustedes vayan teniendo su expectativa acorde a la realidad, ¿ya? O sea, para bien o para mal también. O sea, No se hagan ilusiones, cabros, weón, eso le están diciendo. si tienen un NEM de un 5 pelado o un 5,2 y quieren estudiar medicina en la Universidad de Chile, o sea, lamentablemente eso ya no va a ocurrir, ¿ya? Porque para poder llegar a una carrera con puntajes tan elevados, el trabajo tiene que ser desde primero medio. ¿Ya? Profe Pablo, rompiendo sueños desde Oye, 1993. chiquillos, ¿quién está dibujando? Porque están molestando, porfa, para que no lo sigan haciendo. El mío azul, ahí está. Chiquillos, porfa, para que no lo hagan más, porque si no, No, desconcentra yo no también. sabía que se podía hacer eso. Soy muy guaso con estas cuestiones. Ya, sigo. Ingreso especial. Aquí también es una cosa importante, pero que no es para todos. ¿Ya? Por ejemplo, estos son los ingresos especiales de la Universidad de Valparaíso. Personas destacadas académicamente, alumnos destacados académicamente, desde establecimiento educacional municipalizado de la región metropolitana, claramente eso no nos toca, pero por ejemplo, personas destacadas en deporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces, no sé, tenemos cumplimos con ciertos requisitos para hacer un ingreso especial a la universidad y a veces no lo sabemos. ¿Ya? Entonces, otra tarea que tienen es tratar de buscar en las universidades a las que ustedes quieran entrar todos la admisión especial, los ingresos especiales que tenga esa universidad, ¿ya? Porque no vaya a ser cosa de que tengamos o que cumplamos con los requisitos para poder entrar a la universidad por otros medios, ya sea por deporte. Hay un programa, por ejemplo, que está en la Universidad de Chile también, que es el programa PASE, que es un acompañamiento a la educación superior que se hace durante este año, durante el segundo semestre a veces, o a veces durante todo el año. Hay algunos lugares que lo hacen desde tercero y cuarto medio,
pero en todo es distinto, por lo tanto tampoco puedo decirles todos los que hay, porque cada universidad tiene un sistema especial de admisión diferente. ¿Ya? ¿Todos se parecen? Sí. Por ejemplo, por deporte, por buenas notas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero eso tienen que revisarlo cada uno de ustedes en las universidades que quieran ingresar. Ya, llegamos a un punto bien importante también. Proceso de la prueba hasta las postulaciones. Es decir, todo lo que ustedes van a vivir más o menos desde la inscripción de la prueba, que es aproximadamente como en junio, julio, bueno, ahora con todo lo que está pasando no sé cuándo irá a ser, hasta que termina en marzo, abril del próximo año, después de las postulaciones. ¿Ya? El proceso desde antes de la prueba hasta después de la postulación puede ser un proceso realmente estresante, más cuando el desconocimiento es otro agravante dentro de este. ¿Ya? Vamos a repasar ahora todos los elementos fundamentales de este periodo. Chiquillos, ¿quién tiene las líneas amarillas para que las borre, por favor? Ya. Proceso desde la prueba hasta las postulaciones. Primero, la inscripción vía internet. Como después viene la postulación a las becas y créditos. Después aparecen los locales de rendición. Después viene el reconocimiento de sala, prueba de lenguaje, prueba de matemática, resultados de la prueba, la postulación a las carreras, resultados de beca y crédito, resultados de postulación y por último la matrícula. Ya ustedes para poder entrar a la universidad tienen que pasar por todos estos pasos. Si ustedes se dan cuenta aquí también lo puse por colores. Inscripción vía internet, locales de rendición, resultados de la prueba. ¿Ya? O sea, todo eso tiene que ver con la PSU, o bueno, ahora la prueba de transición. Lo que está en verde, lo que tiene que ver con socioeconómico, beca y crédito, resultado de beca y crédito. Lo que está en morado tiene que ver con la prueba en sí. ¿Ya? Estos son 3 días seguidos, reconocimiento de sala, prueba y prueba. Después la postulación a las carreras y los resultados de postulación, y por último la matrícula, que es el final de todo el proceso. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de los pasos. La inscripción vía internet, entre junio y septiembre le puse un rango bien grande, sobre todo por lo que está pasando, se inicia el periodo de inscripción a la prueba, y por ende al proceso de admisión. Es un periodo principal, porque hay un periodo, no sé, de más o menos unas 3 semanas, un mes, donde todos se inscriben, pero después también existen 1 o 2 periodos más que son extraordinarios para rezagados, ¿ya? Se supone que en el colegio lo hacemos todos juntos y espero que para esa fecha ya estemos un poco más normal y que lo podamos hacer todo en el colegio, ¿ya? El año pasado lo hicimos así y no hubo ningún problema. Cabe destacar que la prueba es pagada, pero existe una beca para todos los alumnos de cuarto medio que la obtiene casi el 100% de los postulantes. O sea, en nuestro contexto educativo deberían sí o sí tener esta beca de la PSU todos ustedes, ¿ya? Y aquí pasa algo importante. Aquí se genera la tarjeta de identificación. Esta tarjeta de identificación tienen que tenerla desde este día, desde que se inscriben, hasta el último día donde se matriculan. ¿Ya? Ya les voy a explicar, o ya les voy a mostrar cómo es esa tarjeta de identificación. Después, becas y créditos. Aproximadamente en octubre se pone a disposición el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, más conocido como FUAS o FUAS, para la postulación a todo tipo de becas, crédito y gratuidad. Este periodo también es súper importante. Si ustedes se quedan, por ejemplo, sin hacer el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, perdieron, ¿ya? O sea, perdieron con todo lo que tiene que ver con las becas y crédito. Después, en este periodo, en noviembre más o menos, en un año normal, se publican los locales de rendición de la prueba. Estos locales se determinan por los números de RUT de cada postulante, ¿ya? Es decir, los alumnos con RUT similar es muy probable que terminen en el mismo local de rendición, y si ya es mucho más similar, hasta les puede tocar en la misma sala. ¿Qué pasa? Pasa más de lo que ustedes quizás puedan pensar. Ya eso se da como un mes antes de la prueba, que ustedes saben dónde les va a tocar. Después viene el reconocimiento de sala y las 4 pruebas, perdón. ¿Ya? El reconocimiento de sala es el día domingo, previo a las pruebas.
se realiza el reconocimiento de sala. Yo les recomiendo que asistan para que el día de las pruebas, sobre todo el día lunes, no tengan problemas con dónde está la sala, ver si estoy en la lista, si no estoy en la lista. Se puede solucionar ese tema desde antes para que no pierdan tiempo en todas esas cosas que son ajenas al proceso, ¿ya? Entonces, si yo voy el día domingo a reconocer sala y estoy en la lista y ya sé cuál es la sala, al otro día llego directamente a hacer la prueba y no me desconcentro con nada más, ¿ya? Ha pasado, por ejemplo, de que alumnos llegan, no van al reconocimiento de sala, llegan directamente a la prueba y no están en la lista de la sala o hay otros problemas y tienen que perder tiempo justo antes de la prueba, entonces se genera un estrés que no debería ser necesario, o sea, que es innecesario, ¿ya? Para los días lunes, que se da competencia lectura y ciencia, y el martes matemática e historia, es necesario y obligatorio llevar carnet de identidad y la tarjeta de identificación. Son las dos cosas que sí o sí tienen que llevar. La tarjeta de identificación que ya habíamos visto que se saca en la inscripción. Y además lápiz, grafito y goma de borrar, que esto ojalá que también que lleven su propio lápiz, su propia goma, porque si bien muchas veces les entregan, nunca hay para todos o no son de tan buena calidad, se pueden romper, etc. ¿Ya? Ya. Algo importante me pregunta el Martín, y está aquí, ¿ya? Esta, la del lado izquierdo, es una tarjeta de identificación, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba dice timbre, prueba de lenguaje y comunicación, prueba de matemática, prueba de historia, prueba de ciencia. Ustedes cada vez que vayan a dar una prueba, les van a ir timbrando de acuerdo a las pruebas que vayan dando. Por ejemplo, di la de lenguaje, me hacen un timbre en la de lenguaje, y así sucesivamente. ¿Por qué esto es importante? Porque después cuando yo me voy a la matrícula, que es la parte de acá abajo, tengo que llevar los timbres de las 3 pruebas, o las 4 pruebas en el caso de que den las 4. Entonces, si no la llevo, no me dan los timbres, después no me puedo matricular, ¿ya? Y acá, al lado derecho, dice, esto es algo oficial del DEMRE que sacó en el proceso de admisión 2017, los elementos obligatorios, como ya les decía, tarjeta de identificación, cédula de identidad, lápiz, grafito y goma. ¿Qué está prohibido? Mochilas, bolsos, celulares, cámaras, artículos electrónicos, cualquier otro elemento no contemplado en los permitidos, ¿ya? Con respecto al agua, con respecto a otras cosas, chocolate o cosas así, sí en los últimos periodos sí se ha permitido, siempre y cuando sean cosas que, por ejemplo, si llevo un paquete de papas fritas, imposible porque desconcentraría a todo el mundo. Pero si llevo un chocolate en un papelito que no va a molestar a nadie y lo tengo encima de la mesa, no lo estoy sacando de mi bolsillo ni de ningún lado, sí, se permite, ¿ya? De todas maneras, esto tiene mucho que ver con el examinador que les tome la prueba a cada uno de ustedes, ¿ya? El agua, lo mismo. Ojalá que no lleven de esa Vital, por ejemplo, que la botella Que no es suena, trufa. que la botella suena mucho. El estuche no se puede llevar. Probablemente se los quiten o los dejen en otro lado, ¿ya? Con respecto si llevan una mochila, o sea, que no se puede, se las van a dejar en algún lugar sin mucha seguridad, entonces lo mejor es que no lleven, ¿ya? Que lleven las cosas justas y precisas. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Ya. Voy a seguir nomás. Esto De pana, mi rey. pareciera ser que estoy hablando solo. Ya, después vienen otras. Chuta, me apuré. Resultados de la prueba de transición. Oh, Uno de los procesos más estresantes del proceso suelen aparecer un día lunes a las 8 a.m. y a partir de este momento eh, eh, entonces, de nuevo, perdón, que me desconcentré.
A partir de este momento también se abre el siguiente momento, que es la postulación a las carreras. En este momento, cuando se clarifican todos los puntajes y se puede hacer el ejercicio real de ponderaciones que ya vimos, ¿ya? Para poder obtener los puntajes ponderados para las distintas carreras en la universidad. Postulación a carrera y universidad. La postulación debe ser uno de los elementos más cuidadosos y pensados del proceso. ¿Ya? Este proceso de la postulación, que se hace con vía internet, es importante tener claridad sobre la preferencia, implicancia en beca y crédito, expectativas reales y por supuesto los intereses personales. ¿Ya? Me quiero detener aquí en implicancia en beca y crédito. Hay muchas becas y créditos que ponen como uno de los requisitos que pongas a la carrera como primera opción, ¿ya? Entonces también hay algunas cosas ahí que tienen que estar súper claras. De todas maneras, eso ya debería estar claro desde mucho antes, pero a ese momento ojalá no llegar con dudas, ¿ya? O sea, llegar claro en qué es lo que quiero, qué es lo que tengo que hacer y de acuerdo a los resultados tomar decisiones. Después, en este periodo, aproximadamente, aparecen los resultados de las becas, crédito y gratuidad. ¿Ya? Esto lo puse aquí, pero puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, porque son procesos completamente diferentes. ¿Ya? Lo verde, que tiene que ver con las becas y crédito, es un proceso que va por otro lado, no pertenece al DEMRE. ¿Ya? Todo lo demás es del DEMRE y lo organiza el DEMRE, lo calendariza el DEMRE, pero las becas y los créditos no, lo hace el Ministerio de Educación y muchas veces las fechas van variando. ¿Ya? Resultado de postulaciones, esto es otro de los momentos estresantes. Se definen muchas cosas y hay que tener claridad en algunos aspectos antes de ver estos resultados, como por ejemplo lo que sucede con la lista de esperas, o a cuáles becas especiales, ya sean ministeriales o de universidad, puedo acceder, si es que estoy seleccionado en los primeros lugares, entre otras. ¿Ya? Esto requiere de mucha más explicación porque es mucho más específico y ahora no lo vamos a ver. ¿Ya? Pero si alguien tiene dudas, lo podemos ver más adelante. Ya, otro tema complejo a manejar son las matrículas, el retracto de matrícula. ¿Qué pasa si corre la lista de espera? ¿Qué pasa si me matriculé y corrió la lista de espera de la otra universidad? ¿Vale la matrícula? ¿Me matriculo 2 veces? ¿Cómo se me devuelve el dinero? Etcétera. Hay muchas cosas que son bien engorrosas de ese momento, pero la verdad es que tampoco es que vayan a quedar fuera por algún desconocimiento. ¿Ya? En esos momentos, todas las universidades tienen clarísimo todo, por lo tanto, ahí los van derivando a las personas que corresponden. ¿Ya? Pero sí es un proceso de harto estrés por el desconocimiento que hay. Y por último, el momento más esperado y la finalización del proceso es la matrícula. ¿Ya? Ahí se termina todo. Chiquillos, durante este proceso, desde la prueba hasta las postulaciones, ¿alguna duda? ¿Estamos claros? Sí, claro, Clarito. estamos ready. Después, Como el agua. puntaje de corte. Antes de postular es importante tener claridad sobre qué ha pasado en los procesos anteriores, lo que les decía con las ponderaciones, ya que da una referencia para saber si el puntaje ponderado que tengo será suficiente o no. Sin duda existe un margen de error, o sea, que lo que pasó el año pasado o hace 2 años no necesariamente tiene que repetirse el año que yo voy a postular, pero sí puede fijarnos ciertas metas y objetivos mínimos a cumplir. Por ejemplo, estos son los puntajes obtenidos en PSU 2017 en la Universidad de Playa Ancha. Por ejemplo, la pedagogía en inglés en la sede de Valparaíso, el último seleccionado entró con 547 puntos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago el ejercicio de las ponderaciones y estoy así muy positivo y estoy ponderando en 510 puntos, eso me tendría que decir a mí de que tengo que optar a sacar mejores puntajes en la prueba y obviamente mejorar mi NEM en este año para poder subir también el ranking y subir todo para poder obtener este puntaje mínimo. Quizás este año yo saqué 547
y el puntaje de corte de este año ya no sea 547. A lo mejor va a subir, va a ser 555. Entonces, aún así me van a faltar 8 puntos. O al revés, quizás yo saco 547 y el puntaje de corte baje a 540, ¿ya? Estos puntajes de corte son referenciales, pero sí dan una gran idea a lo que yo puedo postular, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy arriba de este puntaje de corte, yo ya lo consideraría como para postular si es lo que yo quiero, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, igual hay puntajes aquí que son bastante bajos. O sea, dibujante proyectista, por ejemplo, con 485 puntos, todavía puede ingresar a la universidad. 485 puntos es poco, ya bastante poco. Para una ponderación, digo yo también, considerando de que está el NEM, está el ranking, que son elementos que deberían subir ese puntaje. Imagínense que con un 5 aproximadamente, un promedio 5, tengo como 460 puntos aproximadamente, ¿ya? Esto es en la Universidad de Santa María, por ejemplo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el último puntaje de selección, los puntajes ya son mucho más altos. Ingeniería Civil Electrónica, 636, que es de los más bajos. Metalúrgica, 620, pero si quiero, por ejemplo, una licenciatura en ciencia, mención física, el último seleccionado fue de 704 puntos, ¿ya? Entonces es mucho, es un puntaje de corte alto, ¿ya? ¿Qué Una es el carrera para matemáticas nomás. que es el puntaje mínimo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí mismo salen unos puntajes mínimos que ponen las universidades para ciertas carreras. Por ejemplo, quiero licenciatura en astrofísica, el mínimo son 670 puntos. O sea, si yo saqué menos de 670 puntos, ya no postulo. Ya no postulo a esta carrera porque no puedo. Simplemente no puedo. Se suele confundir con el puntaje de corte, pero el puntaje mínimo es simplemente el puntaje que exigen algunas universidades para postular a ciertas carreras. Es necesario tener todo esto claro antes de hacer alguna postulación. Perdón. Desde este año, el 10% mejor de la generación de egreso no requerirá un puntaje mínimo a la hora de ingresar a la universidad por vía de admisión especial, ¿ya? O sea, si ustedes están dentro del 10% mejor de la generación, que en el caso de ustedes, como solamente son un curso de 26 personas, el 10% son 2,6 personas. Es decir, entre 2 y 3 personas van a pertenecer a este porcentaje mejor de la generación. Esas 2 o 3 personas van a poder ingresar a la universidad sin preocuparse del puntaje mínimo que yo acabo de explicar, de este puntaje mínimo. Por ejemplo, si yo quiero postular a lo mismo que decía, a licenciatura en ciencias, mención física, si yo estuve dentro del 10% más alto, no me tengo que preocupar de este puntaje. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Arancel real y de referencia. Ya, estas cosas son súper importantes porque tienen que ver con las becas y los créditos. Y aquí hay un desconocimiento bastante grande, ¿ya? Antes que todo, arancel se refiere a un cobro anual desde la matrícula hasta el fin del año académico, ¿ya? O sea, esto está por lo general en millones de pesos, ¿ya? Entre los 3 millones y los 5, 6, hasta 7 millones que cuestan algunas carreras. Anuales, es decir, por año académico, ¿ya? Veamos. Al arancel real se le denomina el monto que una institución cobra anualmente, ¿ya? Por ejemplo, la carrera de pedagogía en matemática, por ejemplo, la mía costaba, si no me equivoco, 3.200.000 pesos, algo así. Eso quiere decir lo que la universidad le pone valor a la carrera, ¿ya? Y además existe un arancel referencial, y es un valor que define el Mineduc, el Ministerio de Educación, año a año, eso va cambiando todos los años, para cada carrera, para cada carrera en distintas universidades. Es distinto al arancel real.
y se define de acuerdo a diversos indicadores como calidad docente, tasa de titulación y rotación de cada programa de estudio. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el arancel real de mi carrera estaba cerca de los 2,5 millones, pero mi carrera eran 300, o sea, 3.200.000 pesos. Por lo tanto, había una diferencia prácticamente de 600.000 pesos anuales que tenía que cubrir yo, ¿ya? O sea, el estudiante. Siempre, no quise poner siempre aquí, pero por lo general el arancel de referencia es menor que el arancel real. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo también aquí. Las becas de crédito del ministerio, cuando se refieren a aranceles, hablan en todo momento de los aranceles de referencia. ¿Ya? Esto es súper importante. Por eso, un tema no menor para el bolsillo de la familia es considerar la diferencia entre los aranceles reales y los aranceles de referencia, sobre todo en las instituciones privadas. ¿Ya? Algunos ejemplos. Por ejemplo, la carrera de kinesiología en la Universidad Andrés Bello. El arancel real, o sea, lo que cuesta, lo que la universidad le pide a todo el mundo, son 4.257.990 pesos, ¿ya? Pero el Ministerio de Educación le pone a esta carrera 2.434.897 pesos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo postulé a una beca y me dijeron, tú tienes el 100% de beca. Oh, qué bueno, perfecto, no voy a tener que pagar nada. Mentira. Sí tienes que pagar, porque el 100% que te está dando el ministerio tiene que ver con el arancel de referencia, no con el arancel real. Por lo tanto, si yo tengo el 100% de la beca, que eran los 2.400.000, tengo que aún pagar una diferencia de 1.820.000 pesos. Por eso decía que, sobre todo en las universidades privadas, hay una diferencia bastante notable. ¿Ya? O en la universidad privada, o también en carreras que son del área de la salud, o carreras muy caras que necesiten muchos materiales, por ejemplo, arquitectura, medicina, psicología, o la ingeniería en universidades muy, muy grandes. Por ejemplo, pedagogía en inglés, de la UPLA. Tiene que ver con la universidad también. Aquí, aunque estas universidades sean tradicionales, como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, esta sigue siendo una universidad privada. ¿Ya? No confundir una universidad tradicional o perteneciente al Consejo de Rectores con una universidad estatal o privada. ¿Ya? Bueno, eso después lo podemos hablar en algún momento y se lo puedo explicar un poco mejor. ¿Ya? Pedagogía en inglés, en la UPLA, el arancel real es de 2.593.000 pesos y el arancel de referencia es 2.314.000. Esto ya es algo menor, porque vuelvo a repetir que estos aranceles son anuales. Por lo tanto, si la diferencia es de 278.000 pesos anuales, que yo tendría que pagar, están divididos en 12 meses, en 10 meses, a veces hasta en 11 meses. Si son en 10 meses, son 27.000 pesos que tendría que pagar a la universidad todos los meses, que es algo ya pagable, ¿ya? Obviamente cada uno tiene su realidad y sabe lo que puede pagar. De todas maneras, hay muchas universidades, por no decir todas, que tienen una beca universitaria, no una beca ministerial. Yo estaba hablando aquí de las becas universitarias. Hay algunas becas universitarias, yo estaba hablando aquí de las becas ministeriales. Y hay algunas universidades que tienen becas universitarias para cubrir la diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo les doy en la experiencia personal, tenía el 100% de beca cuando estudié matemática, pero me quedaban más o menos 400.000 pesos por pagar de esta diferencia, ¿ya? Y la universidad me entregaba otra beca, aparte de la beca del Estado, para cubrir esa diferencia, ¿ya? Que en realidad no era una beca, era un crédito. Ahí me equivoqué. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Becas, crédito y gratuidad. Y con esto ya estamos terminando
becas, créditos y gratuidad son ayudas económicas, parciales o totales, que entrega el Ministerio de Educación y en algunos casos las universidades, lo que les estaba explicando recién. A continuación se explican brevemente los conceptos, diferencias y ejemplos de manera muy general. ¿Por qué de manera muy general? Porque esto sí que necesita una profundización súper importante que vamos a tener que ver en su momento, ojalá de manera presencial, para que ustedes tengan clarito todo, ¿ya? Pero esta debería ser como el primer acercamiento eh, a este tema para que vayan teniendo algunos conceptos más claros, ¿ya? Las becas es un apoyo económico que entrega el Ministerio de Educación para que puedas financiar parte del costo de tus estudios, cubriendo el total o parte del arancel anual de tu carrera, ¿ya? En algunos casos también se costea la matrícula. Estos recursos son entregados directamente a las instituciones de educación superior, no a los estudiantes, ¿ya? O sea, el gobierno les pasa a las universidades y uno no se preocupa de nada en realidad. O sea, uno no tiene que pagar, no tiene que hacer nada, solamente a veces esta diferencia entre el arancel real y el arancel de referencia. A diferencia de un crédito, la beca no se devuelve. Estos recursos son siempre entregados sin una devolución. La mayor parte de las becas de arancel del Mineduc están dirigidas a estudiantes nuevos, es decir, alumnos que ingresan a su primer año en la universidad o en la educación superior. Sin embargo, existen otros beneficios para los estudiantes que ya están cursando alguna carrera. Aquí mismo, este PPT se los voy a enviar al correo del curso. Hay un link para que vean todas las becas de arancel, para que vean los requisitos también, para que se vayan interiorizando en el tema y puedan ver a qué beca ustedes pueden optar, ¿ya? Créditos. Si no cumples con los requisitos establecidos para lograr una beca de arancel, puedes obtener apoyo financiero a través de un crédito para la educación superior. Estos son préstamos, ¿ya? Que te ayudan a cubrir parte del costo de tus estudios. Y es súper importante que lo entiendan como un préstamo, ¿ya? Los que se entregan a través de una institución de educación superior o con el respaldo del Estado en el caso del CAE, ¿ya? El famoso CAE. Se entregan en UTM o en UF. Esto también es algo importante porque la UTM y la UF a lo largo de los años también lo más probable siempre van al alza, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un valor de UF al día de hoy, en 10 años más ese valor de la UF va a ser mucho más, ¿ya? Y además tiene un interés anual del 2%. A diferencia de las becas que vimos recién, estos recursos tienen que devolverse, ¿ya? Se devuelven después de titularse o de egresar en plazos que van desde los 10 hasta los 20 años, dependiendo del valor de la deuda, ¿ya? El monto anual que se debe pagar corresponde a un porcentaje de tus ingresos anuales, entre el 5 y el 10% aproximadamente, ¿ya? También les dejo un link aquí para que ustedes puedan ver todos los créditos que existen. Aquí son muchos menos, o sea, está el Fondo Solidario y el crédito con aval del Estado, ¿ya? Pero igual para que lo revisen y vean cuáles son los requisitos para ocupar. Y por último, la gratuidad, que esto ya es un poquito más nuevo. Las familias correspondientes al 60% de menor ingreso de la población, cuyos miembros estudian en instituciones adscritas a este beneficio, o sea, esto no es para todas las instituciones de educación superior, pero la mayoría en realidad. De todas maneras, aquí en las instituciones adscritas también está con un hipervínculo, por lo tanto, si ustedes presionan aquí, los va a llevar a una página de internet donde aparecen cuáles son todas las instituciones adscritas a este beneficio, ¿ya? ¿Qué pasa con la gratuidad? No deben pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera, ¿ya? O sea, no tienen que pagar nada de nada. Obviamente esto tiene ciertos requisitos para obtenerlo y también ciertos requisitos para mantenerlo, ¿ya? Para definir la clasificación socioeconómica se considera la información entregada por los jóvenes a través del FUAS, lo que hablaba al principio, ¿ya? Las instituciones elegibles para gratuidad son aquellas que cumplen los requisitos establecidos en la ley y que aceptan formalmente ingresar a esta política pública. A continuación se resumen las condiciones de elegibilidad. Y aquí mismo
en esta página aparece todo lo que debes saber con respecto a la gratuidad, ¿ya? Y estamos terminando, o sea, ya estamos listos. Muy importante es entender que para becas, créditos y gratuidad deben los postulantes cumplir con una serie de requisitos respectivamente. El primer paso siempre será informarse y cuando la fecha corresponda rellenar el FOAS, que ya le explicamos varias veces. Como es mucha la información sobre beneficios estudiantiles, llegado el momento nos detendremos y explicaremos con más detalle cada una de las becas, cada uno de los créditos y todo con referencia a la gratuidad. ¿Ya? Por último, destacar que toda la información de esta presentación ha sido recopilada en procesos anteriores que para este año ya ofrece cambios y sobre todo con la contingencia puede seguir sufriendo aún más cambios. Muy importante que nos apoyemos, nos escuchemos, podamos dialogar y también ir entendiendo cada momento del proceso. Si tienen dudas, chiquillos, pregúntenle a sus compañeros. Si no están claros, pregúntenme a mí, a su profesora jefe, a todo el mundo, a todos lo que sea necesario. No se desesperen, mantengan la calma. Hay muchas cosas que van a estar pasando durante este año y hay que pensar mucho todos los pasos que vayamos dando, ¿ya? Obviamente, desde ya me pongo a disposición en todo lo que se pueda, como les decía recién, en la orientación del proceso de admisión y también en el proceso personal de ustedes, en sus decisiones, en todos los estrés que van a tener, porque es inevitable, ¿ya? El proceso está hecho así y tienen que entenderlo, lo estamos haciendo con harta anticipación, así que tratar de asimilarlo, ¿ya? Así que eso pues, chiquillos. No sé si alguien tiene dudas, consultas. Le salió opulento, profe, le salió opulento. Like y suscribirse. Ok. Está mi correo aquí en el mismo mail para que me hagan todas las preguntas. El Gosh. Instagram también, que lo estoy Eso va, ocupando qué harto fome. como para... Oiga, Ay. profe, yo tengo una duda. Dígame. En este tema, creo que era en eso, en el puntaje máximo y puntaje de corte, ¿ya? ¿Ya? El puntaje Tenía mínimo. entendido yo, no me acuerdo, puntaje mínimo, eso mismo. ¿Ya? Tenía entendido yo que tomaban por referencia el máximo y de ahí empezaban a cortar, ¿o no? Empezaban, por ejemplo, si el máximo era un 707, después al 706 le daban prioridad y después al 705 le daban prioridad, ¿o no? Pero, Ahí ven los cupos y todo eso, ¿no? pero prioridad ¿en qué sentido? ¿Como para becas, para cosas así? ¿O cómo? Charpo, ¿no? No me acuerdo, ese es el Mira, tema. Mira, según lo que Ajá, entiendo, claro. con tu pregunta, cuando se postula, hay una lista de los resultados de postulación, desde el mejor hasta el peor, ¿ya? Por ejemplo, en la Universidad de Dan, ya, en Derecho en la Universidad de Valparaíso tiene 50 vacantes, ¿ya? Entonces, las 50 mejores personas que entran, o que postulan, perdón, van a quedar en esa carrera. Y los primeros puntajes, por ejemplo, no sé, pues el 770 puntos fue el primer seleccionado. Ese es el que tiene más acceso a todas las becas de partida. Después, Eso era. y después, pero hay otra cosa más. Después, el que está en el lugar 50 seleccionado, obviamente es el último seleccionado, ¿ya? Sí. Y el lugar 51 hasta, no sé, hasta el 70 más o menos, quedan en una lista de espera. ¿Qué hace esta lista de espera? Ay, Esperan, La mala. esperan que uno de los 50 que están seleccionados no se matricule. Si no se matricula alguno de los 50, entra el que está en el lugar 51. Si Calcula. hay Compraron otro, un pasaje de avión así. y así, claro, Eh. y así empiezan hacia abajo hasta que llegan los 50 seleccionados. Por eso hay O sea tanta... que no, sí, no la tenía asegurada, por loco. en Brígido, base, brígido, brígido. el último el que parte el queque, por hermano. Claro, o sea, La exactamente. wea Sí. mala. Si no, lo Entonces, otro calcula, toque. es todo un Al tema eso. Bienvenido al gulag. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Otra duda? ¿Algo? Yo estoy ready, profe. ¿Van a jugar Apex ahora? ¿Alguien? Yo tengo Oye, una duda. ¿cómo te llamáis, Samuel, en el Ese Apex? Yo otro también país. estoy jugando. Chiquillos, hermano, ¿sabes qué? Agustín, por favor, cállense. Macarena, dime. Chucha. Ya, por ejemplo, la gratuidad es una beca, pero es diferente a las becas que mencionó antes, porque las otras becas, entonces, que se supone que son del 100%, cubrían solamente el arancel de referencia.
no el Exactamente. arancel real. Entonces que no es lo mismo, porque No es lo la mismo. beca gratuidad te paga el arancel real, no el de referencia. Exactamente. Muy bien explicado. Buena. Por eso la gratuidad no Ya. se considera una beca, ¿ya? Por eso esta Ah. parte, ¿ya? La gratuidad es gratuidad, todo gratis. O Sí, sea, con No, sus sí, pequeñas cosas, pero... igual, ¿Cómo? ¿qué es eso? El Agustín se puso a compartir pantalla. Ya, la Cata me dice sobre el proceso, 7 años no doy la prueba. ¿Qué sucede con la validez de algunas becas, créditos, puntajes? ¿Qué pasa? Ya. Eh, Perdón. buena pregunta, porque si yo postulo a las becas, ¿ya? Las obtengo, pero no me matriculo, las becas se pierden. ¿Ya? Tengo que hacer todo el proceso de nuevo. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero hay oportunidad de volver a quedar si Sí, uno por no da supuesto. la PSU. Todos los procesos son de nuevo, ¿ya? Hay algunas becas que exigen, sí, de que sean primera postulación, ¿ya? Pero eso depende de la beca en realidad. Hay que Ya. ir viendo una por una cuáles son las becas a las que puedo acceder, ¿ya? Hay algunas que exigen de que sean alumnos recién egresados, por ejemplo. Ya, pero en general el tema de las becas tenemos que verlo con mucha más profundidad porque es mucho ahí que tenemos que hablar. Pero con lo que hicimos, espero que les haya quedado un poquito claro el grueso, o sea, lo general. ¿Ya? Chiquillo, ¿alguna otra duda? Estamos listos, yo creo, profe. Seguro. Ya, pues. Está bueno. Oiga, profe, una pregunta. Ahora sí, pero Podría- con respecto. No, a reír. Vale. Chucha, sorry. Una consulta respecto a las becas Junaep. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Es que siempre dicen que hay que como someterse a la pobreza máxima y todo eso. ¿Qué hay respecto a eso? Mira, Cierto, 40%. para obtener todas las becas, para poder obtener todas las becas, el primer paso es rellenar el formulario único de acreditación socioeconómica, que eso aproximadamente se hace como en octubre más o menos, ¿ya? De ahí tú postulas a todas las becas, estás postulando a todas las becas con ese formulario, ¿ya? Y después el gobierno te dice, mira, ¿sabes qué? Con respecto a los datos que tú nos entregaste, tú puedes... Eres pobre, entra gratis. Claro, algo así, entonces te damos ciertas becas. ¿Ya? La beca Junaep es la más general, la que se le da a mucha gente. ¿Ya? Incluso hay otra cosa que no puse ahí. Si ustedes, por ejemplo, este año tienen la beca Junaep, se la adjudicaron para este año y para el próximo año en la educación superior solamente tienen que renovarla, ¿ya? No es otra postulación. Pero eso, como les digo, o sea, es otra cosa que tenemos que ver más detenidamente porque estoy hablando de algo muy particular, ¿ya? El formulario para todas las becas se llama FUAS, F-U-A-S. Pablo Fuas. Claro, exactamente, como Pablo El FUAS. mismo. El mismísimo. Porque él es el presidente de... Ya, chiquillos. De la PSU. Oiga, profe, pero Dime. una consulta acerca del Zoom. Dime. ¿Van a seguir hablando y haciendo así como reuniones por esta plataforma, sino para desinstalarla? Porque sí. quiero descargarme un juego. Mira, yo te Por dos. recomiendo que por ahora, como van a haber 2 semanas que no vamos a hacer nada, desinstala nomás, por ahora. Ya. Por último, después, mejor en cuando volvamos de las vacaciones en la casa, Aguante. ahí nos ponemos de acuerdo por dónde lo podemos hacer. De todas maneras, hay otras aplicaciones como Meet de Google que puede ser una alternativa, al menos para nosotros. Eso yo, profe, no tengo ni PC. Sorry. Ya, pues. Ya, chiquillos. Ya, vos, Estén compadre. bien. Te Nos pillamos, vemos. malulo. Chao. Si alguien Nos vemos. Nos vemos. Bien, cabrón. Si tienen No la dudas, habla, hermano, para jugar Warzone.
Sí, hermano, Calmado, me estoy avisa nomás agregando al por Samuel, DM. calmado. Ya, oye, pero es que te tengo que pasar la Ya weá esta. váyanse. Oye, Agustín, manda el Chao. usuario por el chat, hermano, para agregarte. Silenciado. Hermano, Bueno, hermano. ¿Qué pasó? oye, ¿qué me silenció? El profe, no, La bola. mira, mira. ¿Y Calma. qué hago? Pa'l lobby, pa'l gulag. Al toque. Al lobby. Ya, yo me viro, cabrón, tengo que ir a hacer el baño y tengo que lavar la losa, me van a sacar la coche, tu madre. Se me cuidan, cabros. Los vimos. Chao, hermano. Nos vemos.